En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 182, que se emite desde Moniquirá, Boyacá, Colombia, para las provincias de Ricaurte en Boyacá y Vélez en Santander. Luego hacemos el tránsito hacia YouTube, donde ustedes podrán ver cerca de 128 programas que tenemos allí por la vía de Internet. En estos programas anteriores hemos entrevistado a Laura Marcela Acuña Santamaría, politóloga, en su programa 178, a Laura Natalia Poveda Sánchez, ingeniera ambiental, del programa 180. Y hoy vamos a tener el placer de entrevistar a Laura Camila Nieves, ingeniera electrónica y especialista en coaching. Le damos la bienvenida a Laura Camila a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar de vuelta en Diálogos La Cumbre. Ah, no, qué bien. Laura Camila se encuentra en Buenos Aires. Así es, en este momento me encuentro en Buenos Aires, en Argentina. Ah, bueno, y nosotros estamos emitiendo aquí desde Moniquirá, un municipio capital de la provincia de Ricaurte, en Boyacá. Las distancias ya no importan, ya entre más lejos, más cerca. Y hoy con Laura Camila, que como ya lo hemos señalado, ingeniera electrónica, y se ha venido especializando en una carrera que se llama coaching. Quisiera decirle a la audiencia de qué se trata esa especialidad, esa ciencia, es un enfoque, es una propuesta para fomentar, entendemos que propuestas de liderazgo. ¿Nos puede explicar entonces de qué trata el coaching? Claro que sí. Bueno, ya vengo hace un par de años formándome en esta disciplina. Realmente el coaching es una disciplina que integra distintos saberes, desde la filosofía, la psicología, sobre todo en el enfoque de psicología positiva, y la neurociencia también. El coaching se basa en un proceso de aprendizaje transformacional, donde a través de darnos el espacio de conocernos a nosotros mismos, podemos cambiar el observador que somos y de esa manera cambiar también el entorno de decisiones en el cual nos movemos. Lo que buscamos a través de un proceso de coaching es maximizar nuestro potencial, ese potencial obviamente a nivel personal y que se puede ver también en distintos ámbitos profesionales. Y principalmente trata esa especialidad de qué tema fundamentalmente. Mira, en el coaching se basa del ser, es decir, de conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí empezar a identificar en qué ámbitos queremos relacionarnos y qué queremos de nuestra vida, más o menos, ¿no? Lo que se trata mucho en el coaching es de potenciarnos a nosotros mismos, entendiendo que como seres humanos tenemos las respuestas a todas las cosas que nos planteamos. Lo único que necesitamos es generar un espacio donde a través de preguntas y a través de un espacio de reflexión podamos encontrar cuál es como el camino que queremos seguir. Sí, ahora, también tenemos entendido que el coaching trata el tema del liderazgo.
¿Cuál es el significado del liderazgo a partir de esa concepción? Me encanta la pregunta y es uno de los enfoques que para mí son más valiosos en esta disciplina de coaching y es trabajar justamente en un liderazgo que parte de nosotros mismos. Dentro de la mirada del coaching, la propuesta es trabajar un liderazgo que sea resonante, un liderazgo que sea situacional, es decir, partiendo de una mirada de inteligencia emocional, cómo poder dominar o cómo poder empatizar en distintas situaciones que el entorno nos proponga, ¿no? Entonces, el centro, como lo nombré anteriormente, somos nosotros, es el ser, es partir del ser para poder pensar en el hacer. O sea, pienso primero en mí, me conozco, veo mis fortalezas, entiendo cuáles son mis virtudes, entiendo también cuáles son mis debilidades, cuál es mi carácter, cómo está conformado mi personalidad, y a partir de una mirada clara de propósito, es decir, a dónde quiero ir, de qué espacio me quiero ocupar, es empezar a transitar ese liderazgo que te permita llegar a conseguir esos objetivos que te estás trazando. Ahora, el liderazgo entonces es como una objetivación en el ser humano. El ser humano en su desarrollo, desde la infancia, la juventud, el desarrollo mayor biológico, en su vida misma, en todos los espacios, ¿será que los seres humanos optan por esos niveles de liderazgo? Hay unas personas que como que no se interesan absolutamente por nada, ¿no? Que otros los manden, que otros los dirijan. Bueno, el liderazgo realmente es una competencia y es una habilidad también que se puede desarrollar. Muchas veces tenemos esta frase que en Colombia se usa mucho, de que el líder nace o se hace, ¿no? Es un poco la terminología del huevo o la gallina. Es, nací líder y soy líder y todo el mundo me sigue, o puedo ser líder. Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Realmente el liderazgo como competencia es algo que se desarrolla. Es algo que para algunas personas es mucho más innato, que lo ves de manera más natural, que fluye, que es representativo en otros, pero realmente es una competencia y eso es lo lindo de esto, que se puede desarrollar. Es decir, el liderazgo no es solamente qué rol ocupo, o en la sociedad, o en una organización, o dentro de mi entorno familiar. El liderazgo es poderme como poner una meta clara y trabajar en pos de ese objetivo, ¿no? El liderazgo es la motivación con la que todos los días te levantas para saber que tu objetivo depende de ti. Entonces también es una invitación a la proactividad, es una invitación a no esperar a que alguien venga y nos diga, en el ejemplo que tú también decías, ¿no? Que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer, o la frase que muchas veces hemos escuchado también en Colombia, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿No? Sino que también es uno sentirse realmente dueño de sus decisiones y gestor de su camino. O sea, el liderazgo además es una materialización alrededor de una práctica de pronto de carácter social, indistintamente de acuerdo a los desarrollos cognitivos del ser humano. Y el liderazgo está bastante relacionado también con la figura de referencia, ¿no? Es decir, en qué ámbito estoy y qué tan representativo soy o qué tan reconocido soy en el entorno que me rodea. Yo ahí lo trataría de separar un poco, o sea, lo trataría de pensar desde la competencia básica, es decir, la automotivación o el autoliderazgo, que se habla hoy muchísimo, que es esto de hacerte cargo de tus propias cosas y caminar en pos, y otra cosa que tiene que ver el rol que ocupo en un ámbito social más grande, ¿no? Y obviamente que eso termina siendo con una mirada más sociológica, una mirada integradora, ¿no? Donde obviamente hay un referente que es reconocido, que la gente valida, ¿no? Por su mensaje, por su positivismo, por su influencia, siempre hablando del punto de vista positivo, y lo sigue. Entonces, a nivel social podemos reconocer líderes que han hecho y han marcado obviamente la historia de la humanidad, han hecho un cambio. Muy bien. No, esto para nuestra audiencia es un tema supremamente novedoso por la concepción, por el enfoque que le estamos escuchando a Laura Camila. En desarrollo de este programa Diálogo La Cumbre de Televisión, Laura Camila, le invito a que hagamos una pausa y ya continuamos en el programa.
Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión, desarrollando este tema sobre el liderazgo a partir de un enfoque, de una disciplina, el coaching, que nos viene sustentando Laura Camila. Bueno, en el liderazgo, en esa concepción, deben existir algunos tipos o estilos, mejor, estilos de liderazgo. Sí, hay estilos de liderazgo. Hoy vengo a compartir con ustedes 6 estilos de liderazgo que están formulados por Daniel Goleman, uno de los padres del Goleman norteamericano. Sí, que es uno de los padres de la inteligencia emocional, ¿no? Dentro de los estilos de liderazgo tenemos el autoritarismo, que tiene que ver con haz lo que digo, ¿no? Es un estilo que en general es mucho más direccionado, es mucho más el que da la orden y espera que se cumple, ¿no? Ese liderazgo autoritario, siempre cuando tratamos de hablar de liderazgo hay que pensarlo en qué situaciones son necesarias y en qué situaciones no, ¿no? Si nosotros estamos en un entorno, por ejemplo, un poco catastrófico, ¿no? Pero se está prendiendo fuego el edificio y necesitamos salir. Necesitamos un líder autoritario que nos dé una orden, todos la entendamos y podamos ir en consecuencia, obviamente, de salvar nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa a un estilo autoritario cuando todo el tiempo está marcando y machacando la orden, que no permite, por ejemplo, que su grupo de trabajo, hablándolo en un entorno laboral, genere y autopropicie también cosas que generen valor dentro de la organización, porque siempre están a la espera de la orden, que alguien les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Que es bien interesante. Hay otro de los estilos de liderazgo que es el visionario. En general es un líder que tiene como gran lema, ven conmigo, ¿no? Te trazo el camino. Entonces son estos líderes que en general te marcan un norte, que uno dice, qué lindo, y me encauzo, ¿no? Y lo sigo, y a donde quiera que vaya yo voy, porque evidentemente me da una luz y un norte que muchas veces también es tan necesario. El estilo de liderazgo visionario es muy bueno justamente cuando tú quieres encauzar y es muy bueno también cuando tú quieres poder direccionar hacia un fin, obviamente común, de beneficio común. Pero ¿qué pasa con el líder visionario? Que se queda muchas veces en el plano de las ideas, ¿no? Vamos a ir allá y te marca el norte y uno dice, sí, allá voy, pero capaz no terminas llegando porque en lo concreto... O sea, que va pensando con el deseo, ¿no? Vamos a llegar... Puede estar muy, tal cual, y así es, puede estar muy conectado con ese deseo, con esa ilusión, pero le cuesta mucho materializarlo. Entonces, en general, cuesta mucho bajarlo después a planes que puedan ser realizables en el corto y en el mediano plazo. Hay que equilibrarlo, ¿no? Un poco ese liderazgo. Otro de los estilos de liderazgo que encontramos es el afiliativo. Es el estilo de liderazgo que habla mucho de que primero son las personas. Yo particularmente me siento bastante identificada con este estilo de liderazgo porque se trata mucho de generar un entorno en el cual sea propicio también el desarrollo, ¿no? Como la parte positiva de este estilo es generar justamente este sentido de unidad, de equipo, de posibilidad, de crecimiento, de desarrollo, pero lo que nos cuesta, y ahí hablo en primera persona, muchas veces al líder afiliativo, es manejar un poco los objetivos del equipo. Entonces, no solamente tengo que detenerme en la persona o en la integridad de la persona, sino también obviamente en los objetivos que estamos persiguiendo, hablando, por ejemplo, de un entorno laboral, en todo lo que es el cumplimiento de resultados, ¿no? Entonces, de vuelta, tenemos que empezar a equilibrar. Otro de los estilos de liderazgo es el participativo. Entonces, una de las frases que resuenan mucho en este estilo de liderazgo es, ¿qué opinas tú? Entonces yo abro el juego, ¿no? ¿Qué opinas tú, Juvenal, de determinada situación? ¿Qué opinas tú? Y abres el juego. Entonces, ¿qué es lo lindo de este estilo? Que te permite participar y que en general tiene una alta escucha. Sí, o sea, pongo la pregunta sobre la mesa porque me interesa también la respuesta de lo que viene del otro lado. Generan sobre todo muy buen clima cuando tienes que tomar una diversidad de alternativas para luego usarla, digamos, en busca de un objetivo. Ahora, por el contrario, ese participativo, en el plano, digamos, de la política frente a la participación en elecciones de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los concejales, se habla de una representación. Es decir, esperan los votantes que alguien los represente. Lo elegimos
y allá que él haga lo que pueda porque yo no tengo tiempo para participar. Bueno, ahí, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Hablamos siempre que el liderazgo es situacional. Entonces, yo soy concejal y estoy en un momento donde estoy en campaña. Entonces, ¿qué me interesa? Recoger ideas, ¿no? Entonces, abro el juego a ciudadanía, participen, genero los espacios. Y después, muchas veces, ¿qué tengo que hacer? Converger, ¿no? Porque tengo que, obviamente, llevar esas ideas después a propuestas que puedan ser políticas o que puedan ser planes de desarrollo para las comunidades. Pero ahora la pregunta después es para el quien votó. Entonces, ¿qué expectativa tengo de mi líder, no? Y saber que el líder, y me parece que eso es importantísimo para los líderes que nos estén escuchando, es que no solamente escuchan cuando están haciendo las propuestas, sino que siempre tienen que estar con el radar de generar los espacios para que la gente pueda participar. Entonces, una vez al mes, una vez cada 3 meses, hago una agenda pública. Entonces, me siento en un lugar, ¿no? Un poco se me viene a la cabeza como la imagen de los filósofos, ¿no? Entonces me siento en la plaza del pueblo, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viviendo como comunidad, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos? Entonces escucho. Ahora no me puedo quedar escuchando toda la vida porque si no nunca termino accionando en cosas concretas, ¿no? Entonces una vez que escucho, pues cómo lo logro canalizar en planes, pues que sirvan, ¿no? Que contribuyan después a la comunidad. Es bien interesante y me gusta mucho el ejemplo de un líder participativo, perdón, vinculado a la política, ¿no? O sea, que nos marque una visión, por ejemplo, líder visionario, que escuche a su gente, líder participativo y que en algún momento diga, este es el norte, vamos para acá, ¿no? Y logre bajarlo a planes de acción. Ahora, siguiendo con ese tema, ¿no? Es decir, que los candidatos en sus campañas van y recogen las ideas, ¿no? Salen electos y se olvidan de quienes los eligieron, ¿no? Lo que está diciendo Laura Camila, que no programan una serie de actividades, de reuniones para generar doble vía en los proyectos que van presentando y seguir escuchando a las comunidades. Tal cual, yo creo que eso es importante y también es una manera de que esa representación no quede solamente en yo te elegí porque también me desentiendo, ¿no? Sino que yo soy votante, pero también soy parte activa de que esas políticas que este representante está, digamos, llevando al frente, también yo me siento parte de la construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo co-construimos juntos un representante que obviamente tiene una mirada política clara y una representación, bueno, en un rol, ¿no? Concejal, senador o lo que fuera, pero yo como comunidad puedo seguir participando. Ahora, esos espacios obviamente hay que facilitarlos, ¿no? Para que esa bidireccionalidad, perdón, se genere obviamente con ideas que sean buenas. Ah, muy bien. ¿Qué otros estilos hay de liderazgo? Nos quedan dos todavía. Uno es el controlador. En general, cuando uno lo dice, la gente dice, oh, tal cual esa expresión, oh, no. Es un líder que dice, es un mensaje por ahí no tan restrictivo, ¿no? Sino que en general te dice, haz lo que yo espero sin que yo te lo cuente. Entonces te pone unas metas supremamente altas y después, ¿qué pasa? Si no tiene un equipo que realmente funcione con alta calidad, es el que te revisa minuciosamente cada cosa que haces. Cada cosa que haces está como muy pendiente. En general es un estilo de liderazgo que funciona mucho cuando uno tiene equipos de alto rendimiento. O sea, cuando hay gente que se está trazando metas súper altas, no sé, por ejemplo, todo el cuerpo médico que está formulando las vacunas. Un líder controlador no es el que está diciéndote cómo hacer, pero sí es muy puntilloso en los resultados. Entonces, para ese tipo de situación funciona muy bien, ¿no? Y el último estilo de liderazgo, que es un liderazgo que también va obviamente muy de la mano con el ámbito del coaching, es el líder coach. Hoy cada vez en las organizaciones se habla más de cambiar de ser jefe a ser un líder. Entonces ya no soy el jefe del equipo, soy el líder que acompaña, desarrolla la transformación de un equipo dentro de un entorno, ¿no? Y en general la frase más escuchada de un coach es inténtalo, ¿no? Entonces tú vienes con una problemática, Laura, ¿cómo hacemos tal situación? Y la respuesta de un líder coach, por ejemplo, es, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué te pasa con esto? ¿Cómo lo manejarías? ¿No? Entonces empiezo a abrir un poco el juego para que la persona también empiece a encontrar sus propias respuestas.
y eso es parte obviamente de lo que se hace trabajando como coach. Ah, bueno, muy bien, ¿no? Escuchando esa, digamos, como clasificación de liderazgo, pues para la audiencia que tenemos, pues estarán diciendo, bueno, ¿y yo dónde me ubico? Y los que no andan en nada, ¿en cuál me vincularía? ¿En qué tipo de liderazgo, no? Porque no puedo Claro. seguir como rueda suelta. Claro, pues es una excelente pregunta y me parece que para toda la audiencia que nos está acompañando es momento de preguntársela, ¿no? O sea, si yo tengo estos 6, se los vamos a repasar rápidamente: autoritario, visionario, afiliativo, participativo, controlador o coach. De estos 6, ¿en dónde me veo? Entonces ahí lo que termina surgiendo mucho es que mucha gente no tiene idea, pero porque tampoco nunca se dio el tiempo para escucharse, ¿no? Y hay como cosas que uno de entrada las siente, ¿no? Entonces, a mí me interesa más el ámbito humano y el ámbito personal. Entonces, mi intuición viene por el lado más afiliativo, participativo. Hay otras personas que dicen, no, a mí me gusta ser el capataz y yo soy el que da órdenes, pues por ahí está más orientado a un líder autoritario. Si yo estoy en un ámbito más en donde me interesa no dar la respuesta, pero acompañarte dentro del proceso, entonces soy un líder mucho más coach, ¿no? Entonces es momento de preguntarnos y saber que todos tenemos estos estilos. Son situacionales, es decir, los puedo usar dependiendo de la situación. No es que yo soy esto y ya no lo puedo cambiar. Yo nací autoritario y no lo puedo cambiar. No, está muy bien, es lo que te sale natural, pero mira en qué momentos los debes usar para maximizar obviamente tus vínculos o para no perderlos, ¿no? Muy bien, eso en desarrollo del mismo programa, vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos conociendo más del coaching. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión en el programa 182. Bueno, ya hemos conocido de qué trata el coaching, de cuáles son los estilos de liderazgo, las características de un líder, pero a veces la gente también en su desarrollo evolutivo, escolar o en lo que observa en la misma sociedad, dice, bueno, pero yo quisiera saber si hay algunos líderes que me puedan servir como de referentes, ¿no? Para construir mis propios procesos en el mismo ámbito donde me encuentre. ¿Qué referentes comenta entonces esta especialidad del coaching? Pues el coaching como tal, digo, no te va a fijar un referente, obviamente dentro de cada disciplina hay ciertos autores, ¿no? Que uno siempre trata de tener como sus teorías más cercas. A mí lo que me gusta pensar cuando hablamos de liderazgo es mirar a nuestro alrededor y empezar a identificarlo, porque muchas veces creemos que el líder es, no sé, Gandhi, que es un gran líder, por supuesto, ¿no? Es un líder que marcó la historia de la humanidad, pero que es lejano, ¿no? Es como una referencia, digamos, que no está dentro de mi ámbito. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volteamos a mirar y vemos a nuestros padres, vemos a nuestros hermanos, vemos a un referente en el trabajo? Entonces, parte de este liderazgo, digamos, representativo es cómo somos percibidos también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ahí la invitación a la audiencia es una doble mirada. ¿Cómo nos perciben los otros? O sea, ¿qué tipo de líderes somos nosotros para otros? ¿Y qué referentes tengo dentro de mi entorno que yo digo, pues madre, esta persona yo veo que tiene ciertas características que a mí lo tengo como alguien a seguir, ¿no? Y eso puede ser también identificado como líder. Ahora, la siguiente invitación es, ¿qué pasaría si en un momento le dices, la verdad te quiero agradecer porque tu ejemplo me ha permitido conocer o me ha permitido descubrir o me ha permitido marcar un norte? Tú eres un líder en mi vida. Tú eres una persona que yo reconozco, valoro y agradezco tener. ¿Por qué? Porque gracias a ti me he descubierto en un montón de situaciones que si no te tuviera, seguramente no tendría esa figura de referencia, ¿no? Entonces es una invitación linda porque es empezar a darnos cuenta que con pequeños gestos y con pequeñas acciones
nosotros podemos empezar, una, a generar el mejor clima dentro de nuestro ámbito, pero también preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo quiero ser reconocido? Si alguien pregunta y en algún momento dirá, ¿cómo es Laura? O ¿cómo fue Laura? ¿No? Hablando en una mirada más a futuro. ¿Y cómo te gustaría que te reconocieran? Entonces, ¿qué acciones quieres hacer hoy para que en el futuro también te reconozcan? ¿No? Y eso es un ejercicio que es diario. O sea, diariamente trabajemos en nuestra mejor versión, diariamente seamos amables, diariamente seamos gentiles. ¿Por qué? Porque es la figura de referencia también de cómo quiero ser recordado y eso tiene que ver mucho con el liderazgo. Ahora, esos referentes no son como para la imitación, o hay también en diversos entornos que a veces se depende de ese líder, de ese referente, ¿no? Que él lo haga todo, ¿no? Nosotros lo seguimos, pero en algún momento que él deje de ser líder por alguna razón, que se retira del lugar, del trabajo, se pensionó, etcétera, entonces el grupo social queda acéfalo de un líder. ¿Cómo resolver esa situación? Pues eso se da mucho cuando uno tiene esos líderes más personalistas, ¿no? Es soy yo y soy el único. Yo soy el único que puedo representar a esta familia o a esta institución o a esta comunidad. Yo soy el único. Ahora, como líder, ¿no? Yo le preguntaría, el ejemplo que tú estás marcando o esa figura de referencia que quieres ser, ¿está dejando una semilla de bandera para que alguien pueda ocupar tu lugar? O sea, qué bonito es poder decir, yo te estoy marcando un camino, pero no porque crea que yo soy el único que lo puedo dirigir, sino porque me encantaría que viniéramos juntos y que lo que yo hice sea parte de cómo tú puedes crecer, ¿no? Entonces, ese líder a mí más estilo personalista, donde creo que yo soy lo único y lo necesario y no puede haber más, a mi forma de verlo, ¿no? Es una opinión personal, me parece que es restrictivo, porque lo que hace es que evita que la gente también tenga posibilidades de crecer. Entonces, cuando hablamos, hay un término que seguramente te va a hacer mucho sentido, que se empieza a hablar muchísimo hoy, sobre todo en el ámbito de las organizaciones, que es cambiar la figura jerárquica. Es decir, acá está el jefe o está el presidente, el senador, el diputado o el padre, la madre, a una figura de red. Entonces dejamos de hablar de jerarquía, donde yo tengo esta mirada de poder, hablar de redarquía. Entonces la construcción empieza a ser en red, la construcción empieza a ser vincular, la construcción empieza a ser sistémica. Entonces, si yo cambio, cambio mi entorno. Si el otro cambia, cambio yo también, ¿no? Entonces, es un poco decir, hoy, ¿quién puede asumir la referencia de este tema? Bueno, Juvenal, te tocó a ti. Entonces, Juvenal lidera, acompaña. Ahora, Juvenal, ya pasó tu momento, no porque por tiempo, ¿no? Sino porque en otra situación por ahí es más conveniente que esté yo. Entonces, Laura, hoy tú asumes el liderazgo. Entonces, ¿cómo poder ir nivelándonos en una mirada de fortalezas también y de virtudes que permita que el que esté en ese momento, digamos, asumiendo un rol, porque acá sí lo estoy relacionando a un rol, como genere un mejor clima y un mejor entorno, pero que no es una cosa estática, no es que porque yo ya soy no puedo dejar de ser o que creo que soy el único que lo puedo hacer, sino al contrario, cómo empezamos a hacerlo rotativo, ¿no? Entonces vamos estableciendo una relación y teniendo en cuenta unos referentes, pero el líder seguramente que para la innovación y para la transformación, los líderes o el liderazgo requiere de unas características. ¿Cuáles son las características para ser líder? Bueno, características para mí la fundamental es tener ganas de hacerlo, o sea, tener ganas de estar luchando, digamos, día a día por conseguir las metas que te propones. Eso ya te hace ser líder. Puedes ser líder de tu propia vida, entonces empecemos desde ahí, ¿no? Después puedes ser una figura representante en el ámbito en el que te vincules. Características de un liderazgo resonante, de un liderazgo influenciador, tiene que ver con el empuje, tiene que ver con la perseverancia, no es que con la primera prueba o la primera traba, no, esto no se puede hacer, sino al contrario, encontrémosle la vuelta, veamos si lo podemos hacer distinto, soy constante, soy disciplinado, no es que hoy me levanté y lo quise hacer, es cómo mantengo y empiezo a adquirir hábitos, ¿no? Para que esto sea perdurable en el tiempo. No es que lo hago una única vez, es cómo lo sostengo diariamente, ¿no?
todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Cada vez que nos miramos más hacia nosotros y empezamos a conocer qué estímulos me hacen reaccionar, de qué manera, y ahí vuelvo otra vez a la inteligencia emocional, ¿no? Cómo determinadas situaciones me condicionan o cómo mejor no exploto, sino que me tomo 5 minutos, respiro y vuelvo. Todo lo que sea parte del autoconocimiento también influye mucho en el estilo y en la forma de liderar y en ser un mejor líder. Y obviamente la capacidad de escucha. Para mí eso es fundamental, sobre todo cuando tú estás construyéndote con otros, ¿sí? Cuando tu mirada es importante, pero la mirada de los otros también. Ahora nos estamos preguntando, bueno, ¿y quiénes pueden ser líderes, no? Se necesita de una formación académica, grandes intelectuales, o los campesinos, los obreros, los trabajadores, las amas de casa, los desempleados, los luchadores por la vida, los que no tienen techo, vivienda, también pueden ser líderes, Laura. Todos, absolutamente todos podemos ser líderes. Todos, en el ámbito donde estemos, sea un ámbito más pequeño, más grande, más influenciado, con mucha gente, todos podemos ser líderes. Ahora, lo más importante es quererlo ser. O sea, lo más importante para mí es tener un propósito, tener una meta, tener un objetivo, tener un sueño, porque no, hablemos de sueños, ¿no? Y decir, esto no me va a venir del aire, ¿no? Voy yo. Es un poco esa frase de si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Entonces, voy yo. Entonces, no me quedo esperando toda la vida que algo mágico ocurra, sino qué puedo hacer yo hoy dentro de mi ámbito de acción personal y circunstancial para hacer lo mejor de mí cada día. Entonces, si yo tengo una meta, por ejemplo, académica, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Asumo un liderazgo que me hace ser disciplinado. ¿Por qué? Porque mi objetivo es graduarme de determinada profesión, por ejemplo. O el mismo liderazgo que muchas madres, cabezas de familia en Colombia también lo viven a diario. ¿Cuál es su motor? El bienestar de su familia. Tienen un propósito. ¿Y qué hacen esas mujeres que son de admirar? Se levantan a las 4 de la mañana, salen a hacer sus trabajos, vienen a sus casas, cuidan a sus niños. Esas mujeres son líderes, ¿no? Luego hay liderazgo más representativo político. Entonces, un político que escucha a su gente, un político que realmente está promoviendo, pues, obviamente, políticas y planes de desarrollo para la comunidad. Entonces, no me centro en mí, me centro en otros. Pero, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Entonces, acá la invitación a la audiencia a reflexionar en cuáles son esas metas, cuáles son esos propósitos, cuál es ese sueño. Y yo siempre digo una frase que la tengo acá escrita en mi casa, que es: mereces lo que sueñas. Entonces, mereces lo que sueñas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer para lograr esos sueños? Porque es que las cosas no se dan así, sino tienes que hacer algo para lograrlo. Entonces, ¿qué pasos estás dando? ¿Qué compromisos estás asumiendo? Entonces, cuando vemos esto, y vuelvo un poco a la pregunta que me hacías, de vuelta nos preguntamos, ¿yo puedo ser líder? Por supuesto, ¿no? Acá estamos hablando de un liderazgo que parte de nosotros mismos. Bueno, entonces todos, absolutamente todos podemos ser líderes, y ojalá los niños, los jóvenes que nos están escuchando, que asuman su papel de liderazgo en el entorno donde se encuentren. Laura, hacemos una tercera pausa y continuamos hablando de esta temática que está fascinante. Ok. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, escuchando este tema de liderazgo le surgen a uno una serie de preguntas, de inquietudes que tienen que ver, por ejemplo, con las mismas organizaciones. Es decir, voy entendiendo que el liderazgo no es algo abstracto, debe ser concreto y se concreta en organizaciones de diverso tipo. ¿Y cuál es el papel que el líder debe cumplir en esas organizaciones indistintas, Laura Camilo? Bueno, el líder en general es alguien inspirador, ¿no? Es un referente, es una persona que logra tener una capacidad de persuasión en su entorno, que logra ser reconocido y validado y logra reconocer a otros y validarlos.
es una persona que se ocupa de sí mismo, ¿sí? Que se da el tiempo para autoconocerse y que también propicia espacios para que los otros se conozcan. Un líder en una organización en general es esta persona que marca un camino, pero te da espacio para que tú definas cómo llegar ahí. ¿Sí? Entonces, creo que lo hablamos ya en la pausa anterior, cambia mucho la figura del jefe que me dice las cosas que quiero al líder que me marca el norte y me acompaña, obviamente me está conmigo, me sostiene, se pone al frente, se pone en el medio, se pone atrás, o sea, es un líder adaptativo, ¿no? Según la circunstancia y que deja que su entorno crezca, que se desarrolle. Para mí eso es fundamental dentro del liderazgo. Sí. Ahora, Laura Camila, hay organizaciones como los sindicatos, las acciones comunales, las asociaciones, las fundaciones o grupos también de carácter político. Allí, ¿cómo se expresa, cómo debe trabajar un líder, digamos, en esas organizaciones? Porque a veces en la historia de estas instancias hay elecciones, se elige las juntas directivas de todas estas organizaciones y luego los votantes, ¿no? Porque dicen, no, yo no tengo tiempo, usted que es el que se asume como líder, ¿no? Entra allá en la elección, se posesiona y los dejan solos. Entonces, ¿cómo esos líderes que ya conforman una junta no abandonan a sus electores, a su gremio, y los tienen allí en la palma de su mano, ¿sí? Para que sigan trabajando por los propósitos comunes de esa organización? Bueno, ahí es un tema que para mí resulta a veces un poco como controversial, ¿no? Porque hay ciertos ambientes, ciertos ámbitos donde tenemos bastante como limitada nuestra capacidad de acción, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el ámbito sindical, una de las cosas que yo más rescato es obviamente todo lo que es el trabajo y la protección de los derechos, ¿no? De su comunidad, de su sindicato y obviamente del ámbito del que se preocupa. Pero ¿qué pasa muchas veces en esos ámbitos? Que ya tienes predefinidas tus tareas. Entonces yo lucho, obviamente, por tener una mejor condición para todos, pero ¿qué pasa? Que le pongo muchas veces un ámbito de restricción. Entonces, si yo me salgo de lo establecido, pues digamos que no estaría como siguiendo mucho la normativa que muchas veces están marcados en esos ámbitos. Hoy cuando hablamos de un liderazgo, lo que más señalamos es pregúntate a diario qué valor agregas y qué posibilidades tienes de reinventarte, ¿no? Entonces yo creo que parte de la invitación que yo veo, independientemente del ámbito sindical o en el ámbito también político o en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, es de qué nos estamos ocupando, ¿no? O sea, ¿nos importa nuestro cliente, nos importa la gente de nuestro sindicato o nos interesa solamente tener un reconocimiento político? Entonces, ok, me interesa mi gente, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué espacios estoy fomentando para que este grupo, esta comunidad se desarrolle? Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es el que va a estar allá en la manifestación de primera, sino también el que se sienta y escucha, el que es empático con las problemáticas que están pasando y el que permite construir soluciones. Y en esta propuesta de liderazgo, ¿cómo expandir, digamos, la invitación a cientos y miles de personas que andan por las calles, andan por diversos lugares, pero que no se interesan absolutamente por nada? Dicen, no, yo los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones comunales, yo no voy con ellas, yo solamente me dedico a mi trabajo. Pero fíjese que se necesita de las organizaciones y allí al interior de esas instancias que haya muchos líderes, que no sean las juntas directivas las que mandan, dirigen, hacen, sino que también adelante procesos educativos en la formación de liderazgo. Claro. Bueno, eso es fundamental, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los espacios donde muchas personas puedan entrenar, capacitar, conocerse aún más, pues bienvenidos sean obviamente todos los espacios y yo feliz de poderlos acompañar en algún momento que pueda estar presencialmente allá, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo ahí también como de vuelta a una doble pregunta, ¿no? Cuando yo en general tengo una apatía o soy apolítico, como muchas veces se da, es porque no tengo una representación clara o no veo que sea necesario, digamos, tener alguien que me represente, ¿no? Y
digamos que no es el motivo de esta conversación, nos daría para hablar muchísimo de también cuáles son los referentes que tenemos hoy, para los cuales digo, sí, yo trabajo en pos de esto, definitivamente yo digo, la política no me representa porque no va ni con mis principios o porque no veo que suceda nada. Entonces, ¿cuál es mi invitación tanto para la comunidad como para los políticos? Es generen ámbitos de acción conjunta, generemos espacios de conversación, facilitemos encuentros donde yo pueda como líder o como representante, digamos, de una organización, contarte mi propósito, mis para qués, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me mueve todos los días? Y también permitirse escuchar. Ahora, ese pensamiento, digamos, más social, una mirada más sociológica, también tiene que ver con una construcción en comunidad. Yo creo que es importante, obviamente, conocernos a nosotros mismos, pero nosotros como únicos, por ahí nos va a costar mucho más que si lo hacemos como comunidad. Entonces, ¿cómo me siento sistémicamente parte de algo más grande? ¿Cómo puedo llegar a aportar en algo más grande que no solamente genere mi propio beneficio, sino que sea un beneficio como sociedad? Eso es un ámbito muy interesante y también lo estamos viviendo hoy en día con, bueno, con la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo acciones a nivel personal de autocuidado que son obviamente fundamentales, pero cómo me coordino con el otro para que juntos busquemos una solución? Entonces, hace un tiempo hablábamos con Juvenal de una imagen que viene circulando, ¿no? De mantenga distancia. Entonces, cada uno en su lado, ¿no? Y con dos flechas como contrapuestas. ¿Qué pasaría si nosotros decimos mantengo distancia, obviamente porque hace parte de las condiciones de bioseguridad, pero me direcciono en el mismo camino? Entonces vamos juntos, encontramos una solución, nos cuidamos, ¿sí? Parto de un cuidado personal para un cuidado colectivo, pero sé que la única manera de poderlo hacer, sobre todo en ámbitos como los que estamos viviendo en este momento de salud pública, donde si no lo hacemos como comunidad, pues lamentablemente acá no es sálvese quien puede, ¿no? Es unámonos, organicémonos, y ahí es donde me parece como importantísimo facilitar eso, justamente esos espacios donde yo me pueda sentir partícipe, porque no tengo que tampoco que esperar a que alguien venga y me diga mágicamente lo que va a suceder, es que yo también puedo participar en el rol que me corresponda, ¿no? Siendo estudiante, siendo ama de casa, siendo ejecutivo en una compañía privada, siendo parte del sector público, en el lugar donde estemos, es cómo contribuyo a un fin mayor. Sí, lo que venimos escuchando en esta explicación académica, pero también con desarrollos prácticos, es que el liderazgo se asume como un compromiso, que no hay que dejar a otros que hagan las cosas por lo que yo puedo también hacer, ¿no? Y bueno, particularmente vengo haciendo una autoevaluación, escuchando a Laura Camila, porque en términos generales, pues aquí muy tranquilamente manifestar, pues hemos asumido como el papel de liderazgo sin haber estudiado el coaching, ¿no? En la práctica misma, ¿no? Liderazgo en el magisterio, liderazgo en las acciones comunales, liderazgo en los colegios donde hemos dirigido algunos establecimientos educativos, en las asociaciones, pero que hay que corregir algunas cosas, ¿no? Es decir, uno también como que asume unas posiciones como únicas, ¿no? Me atienden, me escuchan o yo me retiro, ¿no? Así hacen muchos líderes, ¿no? No me aceptaron mis propuestas, hasta luego, pues. ¿Eso debe ser así, digamos, en la autoevaluación, en la reflexión? Pues para mí yo creo que ahí es un poco más de flexibilidad, apertura y tolerancia, ¿no? O sea, obviamente está muy bien tener una escala de valores, yo creo que hay ciertas cosas que no son negociables, pero hay otras que sí, entonces es otra parte del coaching, ¿no? Donde nosotros también trabajamos muchísimo la parte de la escucha y la parte de qué es lo que me resuena con lo que el otro dice, ¿no? Entonces cuando yo me paro en general en posturas muy rígidas o cuando yo solamente digo las cosas se hacen o se dicen como yo las marqué y no hay otra manera, pues nos estamos perdiendo una posibilidad enorme de cambiar. Y algo que yo les decía al inicio, y para mí es parte del por qué me estoy formando y sigo, digamos, promoviendo estos espacios de coaching en la comunidad, es que todo tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Ahora, para aprender algo tenemos que desaprender otras cosas, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero cambio? Cuando yo reconozco que mi observador, o sea, la forma en la que yo percibo las cosas puede ser distinta.
Entonces, un poco hay una frase que yo utilizo mucho en mis charlas que tiene que ver con qué te quedas, con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío, ¿no? Entonces yo puedo tomar una postura en la que todo el tiempo me quejo, esto no sirve, mejor dicho, esto no va para ninguna parte, no hay posibilidad, esto es un pueblo pequeño o esto es una comunidad, no sé, apática o lo que fuera. O yo puedo ver que tengo posibilidades de aportar, que hay gente muy valiosa, puedo reconocer, y ahí yo la verdad quiero aprovechar este espacio para pues aplaudir, como siempre lo hago, a la Asociación La Cumbre, que encontró en una comunidad una oportunidad de generar políticas, planes, festivales, que permita que la comunidad también creciera. Entonces uno puede decir, pero ¿y para qué? Si eso nadie los va a seguir. Y uno dice, no, porque yo tengo una vinculación con mi comunidad, ¿no? O sea, yo quiero aportar, yo quiero contribuir. Entonces, ¿de qué manera? Me organizo y empiezo a generar pequeñas acciones que ya en el tiempo pues se van volviendo cada vez mayores, ¿no? Ahora, lo más importante, como siempre hablamos, es dar el primer paso. Bueno, gracias por esa mención de la Asociación La Cumbre para la audiencia de lejanos lugares que no la conocen, pues es una organización constituida por paisanos, por vecinos, por amigos, por familiares de los pueblos de las provincias de Ricaurte y de Vélez, en Santander. Ahora, aquí, para este auditorio que nos está escuchando y viendo, pues concejales, autoridades, directivos docentes, maestros, estudiantes, para que se hagan una mirada, ¿no? Coloquen el espejo retrovisor y digan, bueno, yo soy líder, pero he cometido algunos errores, debo generar algunos cambios, debo estudiar, debo investigar, pero nunca olvidarme pues de las bases que yo tengo, que son el soporte para continuar desarrollando algunas propuestas y políticas. Muy bien, vamos a hacer esta última pausa ya para llegar a la parte final del programa y ya continuamos entonces en Diálogo a la Cumbre Televisión. Ok. Bueno. Entrando ya en la parte final de Diálogo a la Cumbre Televisión en este programa 182, se quisiera que muchas personas se convirtieran realmente en verdaderos líderes. Hay una preocupación que uno ha venido pues observando, que los jóvenes como que no les llama la atención muchas propuestas, sobre todo en este campo de liderazgo, ¿no? Tienen sus círculos, tienen sus grupos, ¿no? Los comparten por diversos medios, pero en los temas, por ejemplo, sociales, culturales, en los temas económicos o en los temas políticos, pues dicen, no, eso dejémosle a los mayores. Y entonces viene la pregunta contraria, ¿no? Y los mayores quieren que haya renovación. ¿Cómo hacer la renovación del liderazgo, sobre todo en estas nuevas generaciones que se comprometan, ¿no? Porque los líderes actuales no van a durar toda la vida. Por lo tanto, también esos líderes tienen que ampliar sus fronteras, ¿no? E invitar a otros para que continúen esos trabajos tan interesantes que se desarrollan en los pueblos, en las ciudades, en las comunidades, en diversas instancias sociales donde hay aglomeraciones o grupos humanos, ¿cierto?, en el trabajo. Yo creo que hay una gran responsabilidad que tenemos como sociedad, que es poder habilitar justamente las distintas fortalezas, ¿no? O los distintos aportes que puede hacer cada uno dentro de su entorno. La representación, como tú la mencionas, ¿no? De esta referencia, digamos, en un ámbito por ahí más político, yo creo que lo principal es plantear de que no hay una única forma de llevar adelante las cosas, sino que como equipo, como partido, como organización, podemos generar obviamente referentes que en algún momento puedan llegar a ocupar determinados roles. A nivel de la juventud, algo que
que yo creo que es importante es poder trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, el ámbito también de qué te mueve, ¿no? ¿Qué te moviliza, qué te gusta? Y habilitar esos espacios, ¿no? Tratar de ser siempre conversaciones que abran posibilidades, darles a nuestros hijos, por ejemplo, la referencia en determinadas situaciones. Entonces, hoy tú decides y tú nos vas a comentar qué te gustaría, por ejemplo, en una comida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese liderazgo también rotativo, donde no siempre es, no, ¿qué vas a comer? Lo que mi mamá diga, ¿no? Bueno, ¿qué quieres tú? ¿No? Entonces, ¿cómo abro el juego también para que el niño pueda aportar? Pues yo creo que lo más importante es sentirnos que aportamos, ¿no? Y obviamente eso se da mucho y es muy valorado cuando siento que alguien me escucha. Entonces, si yo te digo, mamá, es que no me gusta el arroz y todos los días me sirves arroz, pues evidentemente yo no me voy a sentir escuchado, ¿no? Ahora, si yo te digo, no me gusta el arroz y el día de mañana hacemos unas papas o nos inventamos una receta distinta, no sé, me salió la gastronomía, debe ser porque tengo hambre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño también se siente escuchado, entonces dice, ah, yo también puedo aportar, ¿no? Y ese aporte después termina siendo parte de una de las características de ese liderazgo, ¿no? Entonces, permitir que cada uno pueda hablar y también preguntarse y preguntarnos, creo que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, es ¿qué me mueve? ¿Qué me moviliza? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Sí? ¿Cómo quiero afrontar esta situación? ¿Sí? ¿En qué lugar me quedo? ¿Me quedo en un lugar de queja o me quedo en un lugar protagónico? Y siempre lo que hablamos del liderazgo es independientemente en el ámbito donde estés, porque no necesitas ser ni un influencer, ni un político, ni un, no sé, jefe en una organización, un líder en una organización. Tú puedes ser líder de tu propia vida. Entonces se habla del autoliderazgo, ¿no? Es todos los días haz de ti la mejor versión de tu vida. Todos los días haz de ti la mejor construcción en tu comunidad, ¿no? Sé buen hijo, sé buen esposo, sé buena madre, en lo que para ti signifique ser bueno, ¿no? Contribuye a tu sociedad, involúcrate con cosas que te hagan sentido, pero siéntete activo. Yo creo que por lo menos me quedaría muy feliz que después de esta conversación tan genial que estamos teniendo, nos quedemos con esa invitación a querer hacer más, ¿no? A saber que somos nosotros mismos los que tenemos la responsabilidad, ¿no? Y el empuje suficiente para hacer de nuestra vida lo mejor que podamos. Sí, no, bien interesante. Ahora, pues escuchándola, pues en esos grupos sociales, en la escuela, por ejemplo, que va desde el preescolar hasta la misma universidad, donde los maestros siempre son el referente de sus estudiantes, pero algunos asumen un comportamiento un poquito autoritario o mínimo, no dejan hablar a los alumnos. Entonces, si se abre esa posibilidad de la escucha, de que intervengan, pues allí se va dando una clase precisamente amplia de democracia para que cuando terminen sus estudios, sus carreras, pues no solamente se limiten a ejercer su profesión, sino que también puedan expandir su liderazgo en cosas sociales, ¿no? Cosas sociales porque recuerdan que el maestro, que el padre, que la autoridad, que el jefe les permitió hablar, los escuchó, fueron receptivos, ¿no? Eso me parece Claro. que es supremamente interesante. Sí, es importante, es súper importante y algo que siempre trabajamos a través del ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo quiero ser para otros? ¿Cómo quiero resonar con otros? Y también es qué espacios habilito, ¿no? Yo estoy en este momento acompañando una transformación muy grande en una organización que venía de hacer las cosas de una manera como muy rígida, ¿no? Y hoy un poco la invitación es a decir, no esperes a que alguien te diga lo que tienes que hacer, proponlo, ¿no? Entonces empezamos a facilitar espacios de conversación y la mayoría de las personas cuando llegan a esos espacios dicen, no sé qué hacer porque mi jefe no me dijo qué tenía que decir. Entonces, bueno, está bien, es válido. Ahora, si yo te pregunto a ti personalmente, Juvenal, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Ves oportunidades de mejora? Y la gente dice, ah, yo puedo aportar, ¿no? Que mi experiencia es válida. Ahora, eso se da cuando se reconoce que obviamente tu experiencia es válida. O sea, si tú todos los días estás haciendo cierta actividad, pues eres el especialista, perdón, de esa actividad. Entonces, cuéntame, ¿crees que se puede hacer diferente? ¿No? Entonces se empieza a abrir una apertura, que es un poco este concepto también de redarquía que a mí me gusta mucho, donde yo también me intereso por lo que el otro hace.
Entonces, desde otro punto de vista, capaz me contribuye a buscar otra solución. Entonces, empecemos a ver, obviamente, un movimiento colaborativo, un movimiento que busca la mejora continua, un movimiento que busca la flexibilidad y que sobre todo busca generar valor. Entonces, todas las cosas que hago no es porque voy porque tengo que ir, voy porque quiero ir y cuando voy hago de eso lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, esa mirada de valor que se puede dar en un colegio, que se puede dar en una universidad, en una organización, es dejar que las personas también se sientan partícipes. Cuando nosotros generamos eso dentro de los equipos, vamos a generar mejor cohesión y les aseguro, esto está demostrado, que van a lograr mejores resultados. Sí, claro, bueno, podríamos seguir dialogando en este tema tan interesante, ¿no? Que esperamos dejar una buena impronta en toda la audiencia. ¿Por qué Laura Camila no hace mención si tiene una empresa, un grupo al cual se puedan dirigir, ¿no? Porque muchos pueden estar interesados en saber más de esta propuesta, ¿no? Para que le comente qué contactos se pueden hacer para mantener unas excelentes relaciones. Bueno, muchas gracias, Juvenal, también por el espacio de compartir también mi propósito como empresa. Tengo una consultora en temas de coaching personal y coaching organizacional, también donde trabajamos bastante los temas de liderazgo. Se llama For Better Coaching, el For es de un 4. En términos en inglés también es direccionado en busca de un objetivo. Somos 4 coaches, nos conocimos haciendo el máster en coaching y liderazgo personal. Y a partir de lo que nos empezó a pasar en la pandemia, donde estábamos en la mitad, nos estábamos estudiando y nos quedamos de golpe sin poder volver a la universidad, ¿no? Donde no sabíamos muy bien qué iba a pasar, decidimos en un liderazgo activo decir, bueno, ¿cómo podemos aportar, no? Entonces empezamos a generar un espacio de coaching para acompañar obviamente a las personas que estuvieran atravesando algún momento durante la pandemia y empezamos a confluir en ideas que hoy nos mantienen juntos. Somos 4 coaches, somos 2 ingenieros y 2 psicólogos. Hoy tenemos presencia física en Colombia, en Argentina y en España, pero obviamente a través de las redes estamos en todo el mundo. Venimos desarrollando distintas líneas de negocio, una línea de negocio virtual donde podemos tener sesiones para trabajar temas específicos, también una línea presencial, en este momento no la estamos pudiendo llevar a cabo, y también estamos desarrollando una línea de tecnología. Así que todos los que nos quieran contactar para trabajar algún tema, para seguir revisando su autoconocimiento, su liderazgo, al final los créditos, les vamos a dejar toda la información. Nos pueden encontrar en Instagram con el @for, que son 4, For Better Coaching, y también los teléfonos de contacto y los mails van a estar al final para que los tomen nota y nos escriban cualquier duda, inquietud o cualquier reflexión que quieran compartir. Bienvenida y agradecida por esta oportunidad. Qué bueno, unas palabras finales para la audiencia de Diálogo La Cumbre de Televisión de este programa 182. Bueno, primero agradecerles, como siempre, un placer ser parte de estos espacios. Espero que los mensajes hayan sido claros y motivantes. Para mí es una gran alegría tener estos espacios para compartir saberes, porque realmente los aprendizajes se dan mejor cuando los pones en práctica, ¿no? Y cuando se comparten, porque no sirve que sean solamente para uno, sino que nos sirvan a todos. La reflexión es a que cada uno dentro de su vida haga lo mejor que pueda para ser su mejor versión, ¿no? Es un poco el trabajo, que no quede en un lindo eslogan, porque no se trata de eso, sino es darte cuenta de cómo eres y cómo quieres ser, ¿no? Y a partir de las cosas que sabes que estaría bueno cambiar o que te gustaría conseguir, qué pasos o qué acciones tienes que hacer para conseguirlas. El ámbito de coaching es muy amplio, nos daría para seguir hablando muchísimo, y hablamos de liderazgo, pero podemos hablar del observador, de la escucha, podemos hablar de los estados de ánimo, de las emociones. Es realmente bien completo, y sobre todo esta cuestión de que partimos del ser, ¿no? O sea, parto de mí para saber cómo hacer o cómo representar o cómo manejar las situaciones. Entonces parto de mí para ir al otro. Pero, no, muy bien, agradecerle a Laura Camila por esta intervención acerca del tema del liderazgo. Nosotros esperamos que la audiencia, que si logramos un nuevo líder, 2, 3, 4, 5, 10,
o miles de líderes, nos damos pues por bien servidos la participación en este programa, y tendremos unos nuevos para aportarle a las nuevas generaciones de la gente de las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.